Bienvenidos a todos y gracias por estar hoy con nosotros en este webinar. Mi nombre es Eva García, soy psicóloga en TEA Ediciones y junto con Rebeca Sánchez, que está a los mandos de las redes sociales y del control técnico de la plataforma, somos las organizadoras y moderadoras de la conferencia de hoy, que tendrá una hora de duración como mucho, a lo mejor 35 minutos, 40, pero bueno, una hora como mucho para que lo tengáis en cuenta. El webinar lo impartirá Pablo Santamaría, que es a quien podéis ver aquí en pantalla. Él es doctor en psicología y es director del departamento de I+D+I de TEA Ediciones. Y el objetivo del seminario, como sabéis, es conocer los cambios introducidos en la nueva edición del MPI 2, que la hemos publicado recientemente, en enero en concreto, y también conocer las diferencias con las ediciones previas. A lo largo de la sesión podréis utilizar el apartado de preguntas escritas que tenéis a vuestra derecha para pedir aclaraciones y desde el equipo organizador las iremos respondiendo y dejaremos para el final aquellas que sean más repetidas o significativas para que las responda directamente Pablo. Así que, sin más, Pablo, te doy voz cuando quieras. Hola, pues muy buenos días para algunos, tardes para otros, según desde la parte del mundo donde estéis viendo esto. Muchas gracias por su tiempo y por haber dedicado, bueno, pues un tiempo que es muy valioso para asistir a este webinar. El objetivo fundamentalmente de este webinar, un segundo, es, como comentaba mi compañera Eva, bueno, en enero de 2019 se ha publicado la cuarta edición del MPI2, es decir, la prueba MPI2, conocida por muchos de ustedes, pues hemos hecho una nueva edición. Y esa edición pues ha tenido algunos cambios, un nuevo manual y fundamentalmente un nuevo perfil de resultados. Por lo tanto, el objetivo de este webinar y lo que vamos a hacer durante estos 30-35 minutos aproximadamente, en el que estaré explicándoles, va a ser describir cuáles son los cambios introducidos en esta nueva edición del MPI 2. ¿Para qué? Para que antiguos usuarios y nuevos usuarios puedan conocer, oye, esta nueva edición del MPI 2, la prueba es la misma, qué novedades puede tener que puedan ser interesantes. Este es el objetivo del webinar. No es el objetivo del webinar una interpretación de cómo interpretar el MPI 2, porque eso requeriría prácticamente más que un webinar, pues un curso de varias horas de duración por la riqueza que puede llegar a tener el MPI 2. Vamos a ver un pequeño caso ilustrativo de una manera muy breve, pero más para ilustrar las características que tiene esta cuarta edición, más para ilustrar eso y que puedan ustedes ver un perfil de esta cuarta edición, más para eso que para explicar cómo es la interpretación del MPI 2, que insisto, llevaría muchísimo más tiempo del que vamos a tratar aquí. Por lo tanto, ¿qué contenido? Este era el objetivo, ¿qué contenido? El contenido va a ser ver esta nueva edición y voy a tratar de responderle a varias preguntas. Primero, ¿qué no cambia? Obviamente es una nueva edición y por lo tanto es el mismo test, los mismos ítems, los mismos cuadernillos, los mismos baremos, las mismas escalas y subescalas. Trataré de presentar después qué es lo que cambia entonces. Si me dice que son los mismos ítems, los mismos cuadernillos, los mismos baremos, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues el resumen sería que es el mismo test con una explotación mejor de los resultados. En concreto, hay nuevas escalas añadidas, hay una reorganización del perfil de puntuaciones, la corrección va a ser por TEA corrige en vez del sistema anterior y un nuevo manual revisado. Y lo que iremos viendo en un segundo punto, como les estoy indicando, es esto más en detalle, qué es lo que cambia. En un tercer punto, durante este webinar, lo que haremos es un caso ilustrativo. Un caso en el cual iremos viendo el perfil del MPI 2 en su cuarta edición de manera detallada. Iremos viendo cada una de las partes y cómo procederá su interpretación, más con el objetivo de que ustedes vean cómo es un perfil en esta cuarta edición que con el objetivo de interpretar a fondo el MPI 2, que insisto, es algo que va más allá del contenido y del objetivo de este webinar. Finalmente abordaré dos preguntas aplicadas que es, bueno, ¿y si tengo el CD de corrección, si está utilizando el MPI 2 hasta ahora, ¿puedo cambiarme? ¿Puedo cambiarme a TEA corrige y empezar a utilizar este nuevo perfil? ¿Cómo hacerlo? ¿No? Explicaré eso en último lugar, este apartado práctico, y también hablaré de una cosa que puede causar cierta inquietud o no, que es, oye, hay un MPI 2 y hay un MPI 2 RF. ¿Van a convivir los dos? ¿Qué es cada uno? Haré una muy breve explicación de ambas pruebas en comparación y les daré sitios donde pueden obtener mucha más información sobre ambas para poder entrar más a fondo en ello.
Y finalmente, pues responderé, si ustedes han tenido alguna pregunta, pues responderé a las preguntas que puedan aparecer o que ustedes juzguen oportunas. Bien, bueno, sin más dilación, empezando por el primer punto, ¿no?, de esta presentación, que es ¿qué no cambia? Bueno, pues como les digo, sigue igual, es lo mismo, ¿no? Los ítems. Obviamente esto es una cuarta edición de una prueba, por lo tanto los ítems son los mismos. Los cuadernillos y hojas de respuesta que ustedes tengan siguen valiendo. Van a aparecer nuevos cuadernillos en las próximas semanas, va a haber nuevos cuadernillos del MPI2 y en los próximos meses habrá nuevas hojas de respuesta. Pero esencialmente es un diseño nuevo, es lo mismo. Pueden ustedes seguir utilizando perfectamente los cuadernillos que tuvieran o las hojas de respuesta que tuvieran. Las nuevas simplemente son con un diseño un poquitín más atractivo y un poquito mejor. Especialmente la hoja de respuesta del MPI2 era todo como, si me permiten la expresión, muy apegotonado, que diríamos en España, todo muy junto. Y ahora la nueva hoja, que a lo mejor saldrá para verano o para final de año, la nueva hoja cuando salga va a ser más extensa, con un poquito más de espacio para que la persona responda más cómodamente. Pero insisto, cambios fundamentalmente estéticos. ¿Qué es también lo mismo? Los baremos y los datos psicométricos de la prueba. Es decir, en el fondo, insisto, es una cuarta edición de una prueba, pero los baremos y los datos psicométricos son lo mismo. También las escalas y subescalas que habían en el NPI2 se mantienen. Y entonces dirán ustedes, bueno, entonces, ¿qué es lo que se ha cambiado? Bueno, lo que se ha cambiado ha sido 4 cosas fundamentalmente. La primera de ellas, se han añadido nuevas escalas y subescalas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en el MPI2? Bueno, pues desde su publicación en España en Estados Unidos en el año 89, en España en el año 99, si no me fallan los cálculos, desde su publicación se ha ido haciendo mucha investigación y añadiendo nuevas escalas. Esas escalas pues han estado en el terreno de la investigación o en el terreno de las publicaciones y ahora era el momento de incluir muchas de ellas. En concreto, se han incluido varias escalas en el campo de exageración de síntomas, aparte de la escala F y FB, F posterior, digamos, que ya estaban en el MP2, ahora se incluye FP, FBS y RBS. Aparte también una nueva escala de minimización que se añade a las 2 escalas existentes. Existía en el MP2 L y K, pues ahora tenemos también S. No voy a entrar en detalle en el significado de cada una de estas escalas, pueden ustedes encontrar más información en referencias que les daré al final de la presentación. ¿Qué más escalas se han añadido? Subescalas. Lo que se han añadido son subescalas de contenido. Los que conozcan el MPI2 saben que hay unas escalas de contenido. Por ejemplo, está la escala de contenido de ira. ¿Qué es lo que se ha hecho ahora? Se ha añadido unas subescalas de contenido. Por ejemplo, en ira hay 2 subescalas. Una que es la subescala de irritabilidad y la subescala de conducta explosiva. Bueno, pues no es lo mismo que haya una ira con irritabilidad y con conducta explosiva, que haya solamente con irritabilidad o solamente con conducta explosiva. De tal manera que estas subescalas de contenido permiten matizar un poquito más la información que había en las escalas de contenido. Finalmente, se han añadido también 5 escalas de personalidad psicopatológica que aparecen al final del perfil. Esto, bueno, son, como digamos, podríamos decir que son los 5 grandes, los 5 que ustedes conocen, los Big Five de personalidad normal, pero en su lado psicopatológico. Es decir, no hablamos de extraversión, sino hablamos, perdonan que vuelva hacia atrás, sino hablamos de introversión. La primera puntuación que nos da en estas 5 escalas de personalidad psicopatológica es una puntuación de introversión. También neuroticismo, como lo opuesto a estabilidad emocional, falta de control, como lo opuesto a responsabilidad, agresividad y psicoticismo. De tal manera que al final del perfil del MPI2, en esta cuarta edición, podremos ver cómo se encuentra la persona, cuáles son las puntuaciones de la persona en estos 5 grandes rasgos de introversión, neuroticismo, falta de control, agresividad y psicoticismo. Por lo tanto, primer cambio, se han añadido nuevas escalas y subescalas, insisto, nuevas escalas de validez, en exageración y en minimización, nuevas subescalas de contenido y las 5 escalas de personalidad psicopatológica. Bien. ¿Cuál ha sido el segundo cambio? El segundo cambio es que se ha reorganizado el perfil. Es decir, una de las cosas que ocurrían es que las escalas de validez estaban dispersas por el perfil. Es decir, en la primera página del perfil del MPI2 aparecía F, L y K, y en la segunda página del perfil aparecía BRIN, TRIN y FB, F back en inglés o F posterior. Lo que hemos hecho, la hemos puesto juntas al principio del perfil, que es donde creemos que deben estar. También hemos intentado hacer un perfil algo más claro y más organizado y con puntos de corte, utilizando los colores para indicar
la interpretación que un profesional puede sacar de una escala. Vamos a verlo más en concreto. Este es el perfil que existía hasta ahora en el MPI2. Como pueden ver ustedes, pues un perfil donde aparecían todas las escalas con los mismos puntos de corte. Vale. Y ahora voy a mostrarles cómo es el perfil en el MPI2 RF, en el MPI2 de la cuarta edición. Bueno, lo que ven ustedes, por ejemplo, es que este es el perfil. Lo que ven ustedes es que, por ejemplo, aparecen unos títulos, escalas de validez, escalas clínicas, para que uno pueda saber qué tipo de escalas, qué grupo de escalas se está viendo. Después puede ver también que aparecen como separaciones. Por ejemplo, en el caso de las escalas de validez, pues separamos lo que es la parte de interrogantes, lo que es la parte de consistencia de respuestas, la parte de exageración y la parte de minimización de síntomas. Bien. Pueden ver también que en el caso de la puntuación de interrogantes aparece un texto interpretativo. Es decir, antes usted aparecía una puntuación en interrogantes, en el número de omisiones, el número de respuestas que se han dejado sin responder, y la persona el profesional tenía que ver si era más, tenía que consultar el manual y ver si superaba o no el punto de corte. Ahora ya esa interpretación aparece directamente en el cuadro para facilitar pues, el uso de la prueba. También pueden ver que aparecen colores y en este caso los colores tienen una intención, es decir, todo lo que sale en la zona verde, de acuerdo a la interpretación que aparece en el manual, indica OK, sin problemas o a priori no es llamativo. Lo que aparece en una zona verde clara es, bueno, ojo, esto empieza a elevarse y lo que aparece en la zona más naranja es, atención, esto es un aspecto que ha de preocupar o ha de llamar la atención. ¿De acuerdo? De tal manera que ven ustedes que las zonas no son las mismas en unas escalas que en otras, porque lo que se ha tratado de respetar es que tal y como indicaba el manual, si el manual indicaba que el punto de corte era 50, 60, 70, 80, así se ha marcado en el perfil gráficamente para tratar de facilitar la labor del profesional a la hora de leer un perfil y de ver qué cosas deben llamar la atención y qué cosas no deben llamar la atención. Bien. Verán ustedes también, por ejemplo, que hay unas zonas moradas, un azul clarito, violeta, en la zona baja. Eso nos indica que puede ocurrir que hay algunas escalas cuya el hecho de que aparezca una puntuación baja es también llamativo o relevante. Por ejemplo, una puntuación muy baja en la escala K, que es lo que están ustedes viendo señalados aquí con la flecha, una puntuación baja en la escala K puede indicarnos algunos aspectos que se indican en el manual. Por eso aparece con otro color también en el perfil para llamar la atención del profesional cuando lo vea. E insisto, tratar de aligerar la interpretación de una prueba compleja como es el MPI2. Bien, muy bien. El tercer punto, cambio, ha sido un manual que ha tratado de ser algo más claro y con pautas más comprensibles. El manual se ha revisado completamente para tratar de dar una explicación algo más clara de lo que es la evolución del MPI al MPI2 y del MPI2 en su cuarta edición. Se ha tratado de explicar eso mejor, se ha tratado de poner tablas más claras de interpretación de cada una de las escalas, es decir, sin faltar a la esencia del MPI2 y sin inventar nada nuevo, tratar de ponerlo de un formato más claro. Y obviamente se han incluido las pautas de interpretación de las escalas nuevas añadidas en esta cuarta edición. Alguien me preguntaba en otra sesión que hemos tenido sobre si el libro de claves que está publicado sigue siendo útil. Sí, por supuesto. El libro de claves sigue siendo útil para interpretar el MPI2 porque en la cuarta edición lo único que se han añadido es nuevas escalas que ya aparecen mencionadas en el libro de claves. Por lo tanto, el libro de claves de interpretación del MPI2 que muchos de ustedes tendrán sigue siendo perfectamente válido. Muy bien. Cuarto punto que se ha cambiado. La corrección ahora es portea-corrige. Todos ustedes que sean usuarios del MPI2 previamente sabrán que la corrección era por un programa específico que se tenía que instalar en un ordenador específico. Ahora la corrección pasa a ser portea-corrige, lo que significa es una plataforma online que uno puede corregirlo desde cualquier punto del mundo y desde cualquier ordenador. No pasa nada si uno cambia de ordenador, si uno está en casa, en el trabajo, siempre puede acceder a la plataforma online para acceder, teclear las respuestas y obtener el perfil, ¿no? Creemos que eso es una gran ventaja y aparte se integra con todo el resto de pruebas que están en TEA Corrige. Ya no es una plataforma separada, sino integrado en el resto de pruebas de TEA Corrige. Muy bien, y el quinto punto que se ha cambiado ya es muchísimo menor y simplemente es que ha habido algunos cambios menores. Es decir, algunas escalas se han cambiado de nombre. Por ejemplo, la escala de interrogantes se ha llamado omisiones porque realmente creemos que refleja mucho mejor lo que mide esa escala, que es cuántas omisiones, cuántas respuestas ha dejado en blanco o dobles respuestas la persona evaluada. La escala L, que era mentira,
ahora se llama virtudes inusuales, que es como se llama en Estados Unidos actualmente la escala L, bueno, para evitar esa connotación de mentira, con esa connotación moral y hacer una descripción más descriptiva, valga la redundancia, de la escala. Y la escala F, que se había traducido como incoherencia en ediciones previas del MPI-2, se ha traducido como infrecuencia, que refleja más el objetivo. Bueno, cambios menores, solamente ha habido una escala en MPI-2 que se ha quitado, que es la escala PS. El MPI-2 tenía dos escalas de estrés postraumático, PK y PS, y se ha quitado PS por la redundancia que tenía, de acuerdo a la literatura, y se han añadido ítems críticos. Pero insisto, cambios menores. Bien. Bueno, hasta aquí un poco el que hemos cambiado y que no ha cambiado. Vamos a intentar verlo con un caso ilustrativo, si les parece, que yo creo que es una manera de ver cómo luce el perfil de esta cuarta edición. Vamos a ver el caso, ¿no? Este caso es el caso de la señora B. Saben ustedes que hay una tradición en todos los manuales del MPI-2, cuando MPI-2, MPI-2RF, MPA, MPA-RF, los casos ilustrativos siempre son el señor A, B, C, D, F. Bueno, pues en este caso tenemos la señora B, que es una mujer de 45 años, casada, y con 2 hijos en la universidad, que acude a consulta porque afirma sentirse mal, desbordada, infeliz y que necesita ayuda para salir de ahí. Y es evaluada en este contexto. Bien. Obtenemos, al evaluar a una persona, vamos a tener 4 páginas. Es decir, el MPI-2 tenía 2 páginas y lo que hemos hecho ha sido, en vez de ponerlas todas juntas, hemos ampliado el espacio de cada escala para que se lea más fácilmente y lo hemos extendido a 4 páginas, para que cada escala esté menos junta con las otras y además para incluir las nuevas escalas, ¿no? Entonces hay una primera escala, una primera página del perfil, una segunda, tercera y cuarta. Pero bueno, no vamos a agobiarle, vamos a ir viendo una por una para que ustedes puedan ver el perfil. Primera página. ¿Qué es lo que ven ustedes aquí? En la primera página del perfil de resultados de este caso, vemos arriba del todo las escalas de validez y abajo las escalas clínicas. Es decir, lo que podríamos decir el corazón o una parte muy relevante del MPI-2. Muy bien, vamos a empezar por las escalas de validez. Y ahora, en vez de explicarles yo directamente esto, me gustaría que ustedes vieran las puntuaciones que esta persona tiene en las distintas escalas y pensaran si, viendo estas puntuaciones, ustedes dirían que los resultados del test son válidos o no. ¿De acuerdo? Vamos a lanzar ahora un sondeo con el objetivo de que ustedes puedan ver, responder. Y la pregunta que va a ser es, ¿son válidos los resultados? No por presencia de omisiones, no por inconsistencia, no por exageración, no por minimización, o sí son válidos, ¿de acuerdo? Eva, lanza el sondeo, por favor. Venga. Ya lo están viendo en pantalla y podéis ir marcando las respuestas. Vamos a dejar un ratillo a ver si la mayoría va votando. De momento el 89% está diciendo que sí que son válidos. Pero aún no ha votado ni la mitad. O sea que vamos a dejar. Mira, lo cerramos ya porque son casi el 70% y queda clarísimo por el 89% que sí que son válidos. Perfecto. Se ve ya mi pantalla, ¿verdad, Eva? Sí. Muy bien. Bueno, obviamente el objetivo era captar un poco su atención, después de un rato hablando, ¿no? Volver a captar su atención y explicar ahora algo que es bastante fácil. En esta parte de escala de validez van a ver ustedes 4 grandes puntos. Vamos a verlo. Lo primero que tenemos que mirar es la parte de omisiones. La primera pregunta cuando valoramos la validez en una prueba es, ¿ha habido muchas omisiones que impidan la interpretación de esta prueba? En este caso vemos que el número de omisiones, la PD que aparece ahí, es 0. Es decir, la persona ha respondido a todas las preguntas del MPI-2. Por lo tanto, la interpretación que aparece ahí es correcto, bajo nivel de omisiones. Por lo tanto, las omisiones no serían un problema de validez. La siguiente parte que vemos es la parte referida a inconsistencia de respuestas. Es decir, una puntuación alta en BRIN o en TRIN
una puntuación alta que apareciera, que cayera en la parte más, permítanme un foco, una puntuación alta que cayera en esta parte más extrema, lo que nos indicaría es, ojo, hay un problema de validez de inconsistencia. La persona ha respondido de una manera inconsistente. Dado que las puntuaciones en Brin y en Trin aparecen aquí, todo ok, luz verde, podemos continuar con la interpretación. Si continuamos con la interpretación, vemos que la siguiente parte es la parte de exageración de síntomas. En este caso, todas las escalas también aparecen dentro de la zona verde. Por lo tanto, tampoco es un problema de validez por una presencia de exageración de síntomas o de problemas de validez, digamos, en este área. Y finalmente, finalmente, la última parte, que es la parte del último bloque, que es la parte de minimización de síntomas, la escala L, K o S, también aparece todo en la zona verde. Es verdad que la escala K está justo ahí de 41, pero aparece todo en la zona verde. Por lo tanto, también, ok, no hay ningún problema de validez. Todas las escalas de validez están dentro de la zona verde, todo está ok, podemos proceder a la interpretación. ¿De acuerdo? Muy bien, la conclusión que podríamos sacar de esta parte es la señora B ha respondido a todos los ítems de la prueba y ha contestado ofreciendo un perfil válido de resultados. Bien, continuamos. Una vez que hemos visto esta parte de las escalas de validez, lo siguiente que aparece en el perfil son las escalas clínicas. Vemos aquí las escalas clínicas de esta persona, de la señora B. ¿Qué les llama la atención? Probablemente lo que les llama la atención, como a mí, es lo primero que aparece alto es una puntuación alta en la escala, una elevación en la escala de presión. Una puntuación T de 81, que en este caso podríamos hablar de que es una posible presencia de presión clínica con preocupaciones y culpa. También aparece elevado la escala de psicastenia, que suele estar asociada a un elevado nivel de agitación, confusión emocional, puede estar experimentando pensamientos intrusivos, problemas para concentrarse y un cierto miedo, ¿no?, a perder la cabeza. Y también aparece elevada introversión social, nos revela timidez, cohibición, y también aparece elevada paranoia, que nos puede indicar, una cierta desconfianza o susceptibilidad con relación a los demás. Pero en todo caso, saben ustedes que la principal manera de interpretar el MPI-2 es por lo que se llaman códigos tipo o cuáles son las dos escalas más elevadas. En este caso tendríamos un código tipo, o con otra terminología podríamos llamarlo también, un código tipo 2.7 o 7.2, que nos indica que este tipo de persona, pues las dos escalas que tienen más elevadas, depresión y psicastenia, y que suele estar asociado, un código tipo 7.2 o 2.7, suele estar asociado a, pues como se indica ahí, ¿no?, un nivel elevado de confusión y agitación emocional, con ansiedad, depresión, síntomas somáticos, y las personas con este código tipo frecuentemente se pueden sentir inmaduras o inseguras. Suelen tener una gran necesidad de logro y frecuentemente se sienten culpables por no haber llegado a alcanzar las metas que se habían marcado. Y puede haber rigidez y inflexibilidad asociadas a este patrón de puntuaciones. Las personas que tienen este patrón, 2.7 o 7.2, suelen tener estas características. Bien, total, que podríamos llegar a hacer unas pequeñas hipótesis interpretativas a partir de estas puntuaciones en las escalas clínicas. Y podríamos ir mucho más allá y podríamos extendernos, ¿no?, de acuerdo a toda la literatura que hay sobre cada uno de los códigos tipo o, en este caso, sobre el código tipo 2.7 o 7.2. Bien, pero como el objetivo es un vistazo rápido a las distintas partes del perfil, vamos a continuar y vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es la siguiente página? La siguiente página que ven ustedes aquí, la segunda página del perfil del MPI-2, son las subescalas clínicas. Es decir, de cada una de las escalas clínicas se incluyen subescalas para ver si hay algún aspecto en el cual debamos centrar. Por ejemplo, en depresión, hemos visto que apareció una puntuación elevada en depresión, en la escala clínica de depresión. Aquí tenemos las subescalas clínicas y vemos que, no hay nada especialmente llamativo. Aparece elevada todas ellas. Es decir, depresión subjetiva, retardo, disfunción física, enlentecimiento mental y rumiación negativa. Parece que todas aparecen elevadas, algunas más que otras, pero en general es un perfil elevado en todo caso. Bien. Las subescalas clínicas que ocupan esta segunda página, insisto, lo que hacen es aquellas escalas que estén elevadas, aquellas escalas clínicas que estén elevadas, nos pueden ayudar a ver
qué componentes o qué aspectos más específicos son los que están más elevados y si hay algún aspecto llamativo en el cual tengamos que centrarnos porque, bueno, imagínense ustedes que en depresión lo que aparece fundamentalmente elevado es una depresión subjetiva y un retardo psicomotor. Bueno, son aspectos para profundizar en la interpretación de cada una de las escalas clínicas. La tercera página del perfil, ¿qué contiene? Esta tercera página del perfil lo que contiene son las escalas de contenido, que todos ustedes conocerán del MMPI-2. Estas escalas de contenido lo que hacen es agrupan ítems relativos a una misma temática. Y el título de la escala es el que refleja esa temática. Por ejemplo, ¿qué ven ustedes aquí elevado? Ansiedad y depresión, tal y como nada nuevo, ¿no? Con lo que ya habíamos visto previamente, pues la persona claramente muestra problemas, síntomas de tipo somático, perdón, de tipo ansioso y de tipo depresivo. También es interesante que aparece una puntuación elevada en obsesividad, que puede interpretarse como rigidez, pensamientos intrusivos, dificultades para tomar decisiones. Vemos que también aparece una puntuación alta en ira, y luego entraremos un poquito más en esta puntuación, en análisis de las subescalas de contenido, ¿no? Pero una puntuación alta en ira lo que nos indica es que parece que la persona se siente, la señora B, tiende a sentirse enfadada, resentida y puede sentir que pierde un poco el control emocional y sentirse llena de ira. Bien, también parece interesante reseñar que aparecen problemas de autoestima, una cierta incomodidad social y una interferencia laboral. Si aparecen la escala de interferencia laboral, lo que va mirando distintos síntomas, que al final, la presencia de distintos problemas, síntomas, que al final acaban pudiendo causar de una manera clara interferencia en el rendimiento y en su vida laboral. Bien, de aquí iríamos sacando distintas inferencias interpretativas, iríamos sacando posibles hipótesis, iríamos sumándonos a la descripción del caso que tenemos delante. Después de las escalas de contenido, lo que tenemos son las subescalas de contenido. ¿Qué es lo que hacen estas subescalas? Pues, por ejemplo, hemos visto que depresión estaba elevado, ¿verdad? Si nos vamos a las subescalas de contenido de depresión, que tienen ustedes en pantalla, podrán ver, y voy a coger ahora el láser para verlo, podrán ver que bien, aparecen elevadas todas menos una. Es decir, la escala de ideación suicida aparece menos puntuación que el resto de las escalas. Por lo tanto, podríamos decir, bien, hay un patrón de elevación en todos los aspectos cognitivos, en todos los aspectos depresivos, perdonen ustedes, pero menos marcado en ideación suicida, lo cual es algo interesante e importante a tener en cuenta en la interpretación del caso. No parece que haya una puntuación tan elevada en ideación suicida como en el resto de aspectos depresivos. Bien. Y como decíamos anteriormente, íbamos a ver la escala de las subescalas de contenido de ira. Dentro de ira, cuya abreviatura es ANG por la palabra inglesa anger, en este caso tenemos dos subescalas. Tenemos la escala de conducta explosiva y de irritabilidad. Fíjense ustedes, por favor, en las puntuaciones. La escala de irritabilidad lo que indica es en qué medida la persona se siente irritable y de mal humor. Y la escala de conducta explosiva lo que indica es en qué medida esa persona ha manifestado esa irritabilidad teniendo explosiones de ira, teniendo pues, ataques de romper algo, de alguna manera expresarlo claramente, ¿no? Y abiertamente. Muy bien, me gustaría que viendo ustedes los resultados de este caso de la señora B, respondieran a esta pregunta. A partir de las puntuaciones en las subescalas de contenido de ira, ¿cómo interpretarían el perfil de esta persona? ¿Dirían que la señora B es irritable y que lo manifiesta abierta y frecuentemente en conductas explosivas y en ataques de ira? ¿O dirían ustedes que la persona B es irritable, si bien no tiende tanto a expresar esa ira de forma abierta en forma de conductas explosivas de ira? Por favor, miren un segundo el perfil, está extracto del perfil y ahora haremos el sondeo en 3 segundos. Vamos con el sondeo. Eva, por favor. Ya está, lo están viendo en pantalla. Y hay gente que ya nos ha escrito, ¿eh? O sea, no ha esperado al sondeo y no ha ya... esperado, no ha podido esperar. No ha esperado. Y marcan la B.
Muy bien, muy claro, ¿verdad? Son Muy claro, preguntas muy claro. bastante obvias y el objetivo fundamentalmente es, bueno, hacerles un poco partícipes. Son preguntas bastante acotadas y fáciles, obviamente, para hacerles partícipes y que podamos interactuar un poco, a pesar de que sea una cosa, ¿no? Online. Bueno, claramente lo que pretendí ilustrar con esta pregunta tan sencilla era cómo las subescalas de contenido pueden arrojarnos un poquito de luz. Y en este caso, por ejemplo, lo que veríamos o lo que podríamos decir de la señora B es interesante. La señora B manifiesta una gran ira, como veíamos en su puntuación en la escala de contenido, pero si analizamos la subescala de contenido, vemos que principalmente es que se siente de mal humor, si bien no suele manifestarlo, no suele expresarlo con conductas explosivas. Esto puede ser un aspecto a trabajar en terapia, oye, cómo encontrar una manera de reducir tu irritabilidad y a la vez que puedas expresarla de una manera adaptativa, puede ser un aspecto interesante para generar posibles hipótesis. Bien, continuamos. Insisto, vamos a ir ágilmente. Cuarta y última página. En esta cuarta página, al principio de todo, acaban las subescalas de contenido y después tenemos las escalas suplementarias. Vamos a verlas más en grande. En este caso, las escalas suplementarias se han agrupado de acuerdo a lo que establece la Universidad de Minnesota, se han agrupado en pequeños subgrupos. Ven ustedes ahí. Voy a coger otra vez el láser, el foco. Aquí vemos características generales de personalidad, estas variables, malestar emocional generalizado, estas variables, descontrol comportamental, estas variables y rol de género. Se ha agrupado, digamos, anteriormente en versiones anteriores aparecían todas juntas y ahora se han agrupado por estos grupos para facilitar un poco su interpretación o darle un cierto sentido. ¿Qué llama, si ustedes vienen a este perfil, qué les llamaría la atención? Probablemente lo primero, lógicamente, sería, bueno, volvemos a tener una puntuación alta en ansiedad, en represión, y fíjense ustedes en este caso, ¿no? Aparece una puntuación muy baja en fuerza del yo, que podría ser interpretado como que la señora B no parece disponer de recursos para lidiar con las demandas de la vida y puede sentirse sobrepasada o abrumada en la mayoría de las ocasiones. ¿Bien? Es interesante ver, ¿no?, que también hay una puntuación muy baja en dominancia y en responsabilidad social. En dominancia podríamos interpretarlo como, bueno, parece que es una persona que no domina, sino que más bien es pasiva y sumisa, y esto cuadra con el resto del perfil y podemos empezar a ir enlazando hipótesis interpretativas de cara al caso que tenemos delante. Su puntuación baja también en responsabilidad social, podríamos deducir que tampoco es una persona que muestre especial interés por hacer un bien social, por mejorar el bienestar de la sociedad, ¿no? Entonces, posibles hipótesis interpretativas, en dominancia, un estilo pasivo y en responsabilidad social, pues no parece estar particularmente interesada en el bienestar de la sociedad o en grupos amplios. ¿Bien? Si continuáramos, veríamos que hay puntuación alta en adaptación universitaria y en trastorno de estrés postraumático, que si entráramos a fondo dentro del manual, veríamos que más que su nombre de inadaptación universitaria o de trastorno de estrés postraumático, lo que nos indican es que hay un malestar emocional generalizado. En este caso es como se procedería a la interpretación. No tengo tiempo de detenerme en esto, pero en el manual se explica de una manera bastante clara y extensa. Continuaremos viendo que en la parte de descontrol comportamental llama la atención dos puntuaciones, ¿verdad? Las ven ustedes ahí que las acabo de marcar: reconocimiento de la adicción y potencial de adicción. Es decir, claramente esta persona nos está indicando que hay algún tipo de consumo de sustancias, lo reconoce abiertamente y encima tiene un potencial de adicción. Por lo tanto, es un aspecto que debemos reseñar también y tener en cuenta en la interpretación. Bien, hemos un malestar emocional, un patrón de un cierto estilo sumiso, con ira, con pensamientos obsesivos y además un abuso de sustancias quizá para regular ese malestar. Bueno, podríamos empezar a generar posibles hipótesis. Bien. Y para finalizar, la última parte del perfil, al final del todo, de esta cuarta página, serían los 5 de personalidad psicopatológica, que ya les he explicado al principio de este webinar, ¿no? Vemos una puntuación alta en neuroticismo, algo esperable, y una puntuación alta también en introversión y en escasa emocionalidad positiva. Bien, es verdad que habría una quinta hoja del perfil en la cual aparecen ítems críticos. Aparece un listado bastante extenso de ítems que ha marcado a la persona en una dirección clínica. Bueno, es un listado extenso con muchísimos
ítem de distintas áreas para que el profesional pueda utilizarlos pues, para ahondar en una entrevista o incluso algunos como objetivo de intervención. Bueno, para ir desarrollando a partir de ellos su listado, insisto, bastante extenso de respuestas en distintos ítems que pueden ser relevantes. Si tuviéramos que hacer una síntesis de este caso ilustrativo, pues podríamos decir que la señora B ha respondido a la prueba de manera adecuada, ofreciendo un perfil válido de resultados, lo vimos al principio del todo. Podríamos decir, a partir de sus escalas clínicas y un poco ese perfil, ¿no? Código tipo 2.7, que parece estar abrumada y sobrepasada por síntomas ansiosos, depresivos y otros indicadores de agitación, confusión, malestar emocional. Parece que alberga muchos sentimientos de inseguridad, puede sentirse bastante incapaz de afrontar las demandas de su vida, puede sentirse resentida, parece sentirse resentida con el modo en que es tratada por los otros, puede tener unas ciertas, ser sensible y algo susceptible, y es cierto que no tiende a expresarlo, no tiende a expresar ese malestar a los otros y no parece ser especialmente asertiva en este área, ¿no? También ha de explorarse en qué medida está utilizando el abuso de sustancias como una manera de regular su malestar. Y finalmente, dado su alto nivel de malestar, es probable que esté motivada para la intervención. ¿Bien? Bueno, una síntesis de este caso ilustrativo, más que para hacerlo a fondo, para que se hagan ustedes una idea del nuevo perfil, bueno, no es tan diferente del MPI-2, obviamente, es la misma prueba, simplemente he organizado de una manera distinta, pero que este caso ilustrativo haya valido para que puedan ustedes verlo y hacerse una idea de cómo aparece organizada la información. Para acabar, me gustaría responder a dos preguntas muy prácticas y relevantes. La primera, ¿no? ¿Y si tengo el CD de corrección? Es decir, si tengo dos situaciones, que tengan ustedes un PIN antiguo. Oye, yo compré en su momento, no lo llegué a utilizar y tengo un PIN, o sea, una hoja, un folio donde aparecen unos códigos para poder corregir la prueba. Bueno, si tiene ese código, pueden teclearlo directamente en TA Corrige y el sistema ya le va a cargar los usos en la nueva plataforma, si lo tienen sin utilizar. Si ustedes ya han utilizado el CD de corrección, quiero decir, se han instalado un programa y lo llevan utilizando un tiempo, pueden seguir con la versión que tienen o pueden cambiarse a TA Corrige. Pónganse en contacto con su representante de TA Ediciones para solicitar, oye, me interesaría cambiarme al nuevo perfil y que me cambien estos usos al nuevo perfil y se cambiaría para que ustedes puedan tener los usos y sacar ya el nuevo perfil si ustedes lo desean. En todo caso, consulten con su representante de TA Ediciones para ver cómo proceder a hacer esto. La siguiente pregunta, o la última pregunta que voy a intentar resolver es, bueno, que puede crear cierta confusión a ustedes, es, oye, ¿y hay un MPI-2 y un MPI-2RF? Lo que voy a hacer simplemente es unas pequeñas características de cada una de las pruebas y les voy a dar sitios a donde acudir para obtener más información a fondo que no se puede cubrir en el contenido de este webinar. Lo primero, el MPI-2, cuarta edición, ya lo hemos dicho, ¿no? Creo que ha quedado bastante claro. Es el mismo test, mismos ítems, mismos baremos, simplemente con una explotación ligeramente mejor de los resultados. O nuestra intención ha sido mejorar cómo se presentan esos resultados para un mejor uso por su parte. El MP2RF es otra historia. El MP2RF es una versión completamente nueva de la saga de inventarios MPI. Es decir, completamente nueva en el sentido de que en vez de ser los 500 ítems del MPI-2, son 338 ítems en un nuevo cuadernillo, son escalas y subescalas completamente nuevas y es un perfil totalmente y un manual totalmente diferente. Lo que surge es, los autores del MPI-2RF lo que querían era, a partir de todos los ítems y todo el conjunto, el bagaje de conocimiento del MPI-2, hacer una selección de los mejores ítems y hacer una explotación del resultado totalmente diferente. De tal manera que el MPI-2RF, de hecho, en inglés es MPI-2 versión reestructurada. Es decir, una nueva explotación, subconjunto de ítems explotados de una manera diferente para obtener un perfil. Ambas pruebas, MPI-2 y MPI-2RF, conviven. Y es decir, y un profesional puede seguir utilizando el MPI-2 todo el tiempo que quiera, puede querer cambiarse al MPI-2RF y probarlo, de hecho hay un debate en cierta medida sobre qué herramienta es mejor y hay profesionales que seguirán utilizando el MPI-2 porque consideran que es una herramienta más adecuada, más potencial y otros que consideran que el MPI-2RF pues es una versión más interesante
y que bueno, consideran valioso su uso. Y la Universidad de Minnesota y TED Ediciones, su política es mantener ambas y que cada profesional pueda elegir si continúa con el MP2RF y lo sigue utilizando o utiliza el MP2, perdón, el MP2 o utiliza el MP2RF o cualquiera de las otras pruebas que hay disponibles para evaluar psicopatología. Bueno, esta última explicación ha podido ser un poco breve, por lo tanto, más información. Pues si usted quiere leer más sobre el MPI2 en esta cuarta edición, yo lo que le recomendaría es que en la página web de ediciones, ahora les voy a mostrar cómo, pueden encontrar ustedes un extracto del manual con información en detalle de todos los cambios que se han hecho en el MPI2, en la cuarta edición, una pequeña historia del MPI2 y con casos ilustrativos. De tal manera que si ustedes entran en tediciones.com y pulsan buscar MPI2, les saldrá la ficha del MPI2 y si ustedes pulsan ahí abajo, donde estoy marcando, en consulte el extracto del manual, podrán descargar un PDF con parte del manual del MPI2, donde se informa eso, ¿no? Casos ilustrativos, la historia de la prueba, información para poder conocerlo mejor. Bien. Si ustedes, perdón, si ustedes están interesados en el MPI2RF, entrando en tediciones.com y en el buscador poniendo MMPI2RF, podrán encontrar dos cosas. Primero, igual, en la parte de abajo, si ustedes pulsan aquí en consulta de extracto de manual, se pueden descargar parte del manual del MPI2RF y encontrarán una explicación mucho más detallada de por qué se hizo el MPI2RF, qué aporta sobre el MPI2 y los argumentos que los autores del MPI2RF tienen y lo podrán ver con bastante detalle. Hay casos ilustrativos y hay una descripción del perfil y de cada una de las escalas que contiene esta versión. El MPI2RF, insisto, una nueva versión del MPI, 338 ítems y un enfoque alternativo al MPI2. Bien. También es importante que ustedes, si están aquí en esta página web, ustedes pueden pulsar en recursos, en ese botón que estoy marcando yo ahora aquí, recursos, y dentro de recursos ustedes pueden elegir presentación y aquí lo que podrán ver es un PowerPoint que se podrán descargar con una presentación detallada del MPI2RF, explicando igual el porqué, las escalas, las subescalas y un caso para ilustrarlo. De tal manera que si ustedes quieren conocer más del MPI2 o del MPI2RF, aquí tienen información sobre ello. Y creo que poco más o nada más por mi parte, una síntesis. Bueno, el objetivo de este MPI2 cuarta edición pues es bastante sencillo y nada del otro mundo. Es intentar, bueno, haberles proporcionado una versión que explote de una manera mejor los resultados y que haga un poco más asequible la interpretación de una prueba con cierta complejidad como es el MPI2. Por lo tanto, mi síntesis sería es el mismo test con una mejor explicación de sus resultados. Y bueno, sin más dilación, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia, a aquellos que han aguantado hasta este punto, ¿no?, del webinar. Y si ahora hay alguna pregunta que ustedes consideren oportuno, pues es el momento de responder. Muchas gracias, Pablo. Ha sido muy claro, como siempre. Siempre explicas todo muy claro y muy entendible. O sea que yo creo que los asistentes, de hecho, la prueba está en que nadie se ha ido de la sala, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Sí. Sin estar ustedes Sí. muy bien, perfecto. Ha llegado, a ver, alguna preguntilla. Por ejemplo, la primera, ¿qué otras alternativas hay para evaluar la personalidad y la psicopatología, aparte del MPI-2? Bueno, esto es una pregunta que efectivamente es muy típica cuando he hecho alguna presentación, entonces ya la tengo preparada porque me la espero decir. He intentado presentar aquí el MPI-2 y el MPI-2RF como dos de las grandes pruebas que hay de psicopatología. También cabría mencionar las otras dos pruebas que yo mencionaría serían Tamadul. No sé cuántos de ustedes pueden conocer el TAMAI de Pedro Hernández, una de las pruebas más utilizadas en evaluación de niños y adolescentes, el TAMAI. Pues esto es una versión para adultos. Lo más interesante de esta del Tamadul es que aparte de evaluar toda la psicopatología de adultos, también incluye una evaluación de cuál fue el estilo educativo de los padres del adulto que tenemos delante, porque es un aspecto que puede influenciar en la sintomatología que vemos. De tal manera que el Tamadul, su principal virtud es que, aparte de evaluar sintomatología y problemas clínicos,
también nos añade una parte de estilos educativos que tuvieron en su momento cuando fueron criados, ¿no? Y en qué medida eso puede afectar. De tal manera que es una prueba muy interesante a nivel clínico. Y la otra prueba es el PAI, obviamente, ¿no? El PAI es otra de las grandes pruebas actualmente para evaluación de psicopatología y yo diría que estas son otras dos pruebas que pueden ser relevantes. Esta pregunta me la tenía preparada porque es bastante habitual. Si alguien está interesado en el Tamadul, pues igual entra en ediciones y pulsa Tamadul y se encontrará una descripción y aquí abajo en consulta de extracto del manual igual pueden descargarse el extracto del manual. Yo creo que es una prueba especialmente interesante. Y en el caso de, y aquí en corrección e informes, si entran, pues puede descargarse un ejemplo de perfil. Y en el caso del PAI igual, si entran en teaediciones.com, pulsan PAI y podrán ver el PAI. En este caso podrán ver aquí el extracto del manual, incluso podrán ver un seminario online que explica cómo utilizar e interpretar el PAI. Me tendrán que sufrir a mí porque doy ese seminario, pero ahí se explica un poco cómo funciona el PAI y qué puedo aportar, ¿vale? Hay ya comentarios de usuarios ya del PAI y del Tamadul diciendo, el Tamadul es fantástico. Otras personas que dicen que el PAI también. O sea que Bueno, la son gente... alternativas, digamos, hay varias alternativas ahora mismo, afortunadamente, y es cuestión de que el profesional elija cuál se ajusta más a su contexto, pero sí, bueno, yo creo que son todas las pruebas MPI2, MP2RF, Tamadul o PAI, son, creo, pruebas potentes y interesantes. Y bueno, creo que somos afortunados en cierta medida de tener en el mundo de lengua española el repertorio para elegir. Está el CTC, que no lo he mencionado, ¿no? Para cuestionario clínico de TEA también, bueno, habría mucho, ¿no? Pero no voy a extenderme más. Sí, preguntan que en qué población se puede utilizar el MPI2. En realidad la misma, la misma que se utilizaba hasta ahora, es decir, vale para un proceso para población general, para contextos clínicos, contextos forenses, selección de personal. El MPI2 es una prueba bastante todoterreno, al igual que el PAI. Entonces se puede utilizar prácticamente en casi cualquier contexto. Es verdad que el MPI2 es para adultos, 18 años en adelante, pero en ese contexto prácticamente para casi cualquier objetivo en el cual se quiera saber sobre la personalidad y la psicopatología de la persona evaluada. A ver, ¿alguna otra por aquí? ¿Para cuándo se prevé una nueva variación española del MPI2? Pues es una buenísima pregunta. Esto es una primicia, pero en Estados Unidos han empezado a trabajar ya en un MPI3. No sabemos cuánto tiempo se tardará desde que se empieza a trabajar en una prueba hasta que se publica. Es un periodo larguísimo. Pueden ser 5, 6, 7 años, 8, 9. Entonces, nuestro objetivo será empezar a trabajar junto con el equipo de Estados Unidos en un futuro en ese MPI3, pero insisto, no hay a priori la intención de trabajar en una nueva baremación del MPI2 ni del MPI2RF, sino que en un futuro no creemos que trabajaremos en ese MPI3 que, insisto, puede ser dentro de 5 años, 6, 7. Cuando empieza un proyecto de investigación nunca se sabe el tiempo que va a requerir, ¿no? ¿Qué nos puedes decir sobre la versión abreviada de la nueva versión del MPI2, 370 ítems? Bueno, mira, eso también me la tenía preparada por si acaso salía. A ver, versión abreviada. Efectivamente, no es nuevo, es decir, el MPI2 de toda la vida siempre se ha podido corregir solamente los 370 primeros ítems. De hecho, los autores lo diseñaron para que en los primeros 370 ítems estuvieran todas las escalas básicas de validez, que son LKF, las escalas clínicas y las subescalas clínicas. De tal manera que el corazón del MPI2 se puede corregir con estos 370 ítems. Yo a priori, yo utilizaría la versión completa de los 567 ítems, si no me fallan los números, que soy muy malo para esto, utilizaría la versión completa y no utilizaría la versión abreviada. Pero bueno, existe esta posibilidad. Si alguien tiene una gran presión de tiempo, yo probablemente optaría por un EPI2RF, por un PAI o por otra prueba. Pero bueno, ciertamente existe la versión abreviada. Es importante indicar que el sistema de corrección carga un uso, sea la versión íntegra o la versión abreviada. Es decir, el coste es el mismo, un uso, a efectos de... Entonces, bueno, existe la posibilidad. De hecho, en la página web pueden ustedes ver un perfil
de la versión abreviada, es decir, qué escalas y qué obtendrían con la versión abreviada. Y bueno, son ustedes los que pueden elegir de acuerdo a su contexto profesional y de acuerdo a la información que necesitan, si consideran utilizar la íntegra, que es el estándar por defecto, o la abreviada. Mi opción muy personal sería la íntegra, y si necesito utilizar una versión más corta, me iría probablemente a otra prueba más que utilizar la versión abreviada del MP2. Pero esto es una opinión muy personal y ahí puede haber un debate sobre lo que considere más adecuado a cada uno, y puede haber profesionales que consideren que la versión abreviada funciona perfectamente y es lo que ellos necesitan. Vamos a pasar las dos últimas preguntas, que hay unas cuantas más, pero voy a pasarte, por ejemplo, que hay algunas personas que preguntan por si se puede aplicar esta prueba a pesar de no tener pues baremos de otros países, de Colombia, de Perú, etcétera. ¿Qué tan idóneo es? Bueno, tiene baremos argentinos, la prueba tiene baremos españoles y baremos argentinos. Y bueno, a priori, esa es una pregunta fantástica y siempre de difícil solución. A priori siempre lo ideal es que haya baremos específicos para cada uno de los países. Esa sería la situación ideal y óptima. A priori, si eso no ocurre, la hipótesis es que la prueba debería funcionar razonablemente bien. De hecho, la comparación, por ejemplo, entre los baremos argentinos y los baremos españoles muestra diferencias relativamente moderadas o pequeñas. La prueba debería funcionar bien y cuando se está utilizando en distintos países está funcionando satisfactoriamente bien. Ojalá pudiéramos tener baremos de todos los países, ese sería nuestro objetivo. Pero vamos, habrá que utilizar lo más óptimo que podamos en cada momento. Y la última pregunta que vamos a pasar, alguien que parece ser que se ha quedado con la duda, ¿cuál es la diferencia entre las subescalas clínicas y las escalas de contenido? Es una pregunta buenísima y difícil de responder. Em, Difícil de responder y probablemente haya expertos del MPI2 que puedan responderlas mejor que yo. Mi respuesta sería que ambas surgen con una intención similar, es decir, las subescalas clínicas lo que pretenden es efectivamente desglosar la heterogeneidad de las escalas clínicas, es decir, dentro de la escala clínica de depresión existen muy diferentes contenidos, entonces intentan desglosarlo, las subescalas clínicas, en áreas más acotadas. Y las escalas de contenido buscan hacer lo mismo. O sea, en esencia, su objetivo es similar. O el objetivo final es similar. Lo que buscan es, en vez de una heterogeneidad, ir centrando. Para la manera de desarrollarlo, las escalas de contenido creo que son más sólidas, es decir, son mucho más claras. El proceso de desarrollo fue mucho más buscando la validez de contenido precisamente para que estuviera claro que depresión era todos los síntomas depresivos, y desde mi punto de vista es más claras en su interpretación. Pero insisto que aquí probablemente habrá expertos en el NPI2 que puedan debatir sobre esto y a lo mejor es un aspecto sobre el que se podría entrar más en detalle quizá. Pues lo vamos a dejar aquí, Pablo, no sin antes pues decir que han quedado muchas preguntas en el tintero, pero que ya son más comerciales y que las podremos responder en los próximos días porque tenemos los correos electrónicos de todos los asistentes y las preguntas han quedado registradas, así que las responderemos. Que si han quedado algunas preguntas más, pues nos pueden enviar correos electrónicos al correo comunicación@teaediciones.com. Y muchos asistentes te agradecen el trabajo y la gran comunicación que has hecho, que ha sido muy claro y, bueno, han habido muchos agradecimientos, Pablo. Pues nada, muchas gracias a ustedes por su amabilidad y por su tiempo, por haber estado aquí y encantado. Para eso trabajamos, para intentar hacer, en la medida de nuestras posibilidades, pues un poquito más fácil la labor de los profesionales. O sea que gracias a ustedes. Gracias, nos vemos en el próximo webinar. Chao, hasta luego. Gracias.